¿Qué tal están? Presente y futuro de la filosofía. Esta es la cuestión que voy a desarrollar y tratar en este vídeo, que espero que sea de interés para todos los que lo están viendo y escuchando. Realmente en filosofía pues hay infinidad de teorías, de planteamientos y pues por supuesto hay que reconocer que nuestro mundo está marcado por ciertos rasgos que parecen hacer superfluo el saber filosófico, que parecen arrinconarlo como algo propio de gente poco práctica, como algo abstracto o muy abstracto y confuso, que aunque pudo tener importancia en el pasado, puede parecer que hoy es un saber superado por las ciencias y las tecnologías contemporáneas, pero nada más lejos de la realidad. En primer lugar, porque la filosofía se aplica a las ciencias, analiza los métodos científicos, los procedimientos científicos, las ideas científicas, las teorías científicas. Existe la epistemología, la teoría del conocimiento, la gnoseología, que tratan de cuestiones relacionadas con la ciencia y sobre el conocimiento. Está la filosofía de la mente, la filosofía de la psicología, la filosofía de la neurociencia, en definitiva también la filosofía de la física, de la matemática, la lógica, filosofía de la lógica, historia de la lógica, etcétera, etcétera. Por tanto, diríamos que la filosofía está relacionada directamente con el mundo contemporáneo, con la ciencia, con todo tipo de conocimientos, con todo tipo de saberes. En ese sentido, pues la rapidez, la celeridad de los cambios sociales, pues realmente parece que implica dedicarse a leer la prensa de forma continua para orientarse en la vida, y eso está bien, pero hay que reconocer además que precisamente dedicarse a la filosofía o interesarse por el pensamiento filosófico es algo absolutamente necesario porque se trata de un saber de lo universal y lo profundo, y además que se aplica al propio ser humano de una manera realmente esencial. Por otra parte, también hay que reconocer que la valoración de los saberes positivos que permiten controlar la realidad e intervenir en ella forma parte de, diríamos, el programa de la filosofía. Los planteamientos filosóficos valoran, analizan, critican, entienden esos conocimientos técnicos, tecnológicos, científicos y también buscan si realmente se basan en verdades o si hay, por ejemplo, otra serie de implicaciones que no responden a la objetividad. En ese sentido, hay muchísimos motivos para filosofar y por qué filosofar. Antes de continuar, quiero comentar un fragmento de un libro de Xavier Zubiri, un gran filósofo español. Su libro concretamente es Naturaleza, Historia, Dios. Y realmente, pues este documento que quiero comentar, este fragmento del libro de Zubiri, un gran filósofo español, pues trata del problema de la filosofía contemporánea. Voy a comentarlo para situarnos mejor en esta cuestión del presente y futuro de la filosofía. Escribe Zubiri: a solas con su pasar, el hombre actual huye de su propio vacío, exprime las maravillosas posibilidades técnicas del universo, marcha veloz a la solución de los urgentes problemas cotidianos. Efectivamente, realmente el propio Zubiri notaba, cuando escribió este libro, pues a principios de los años 40 aproximadamente, del siglo XX, porque Zubiri vivió desde 1898 a 1983, pues realmente fue profesor universitario de filosofía, también desarrolló numerosos cursos, también de filosofía en Madrid, y realmente tiene una obra muy notable, una obra sobresaliente de más de 25 libros, y pues realmente su influencia en el pensamiento español y en el pensamiento latinoamericano es muy notable también. Realmente, pues se puede decir que efectivamente él notaba, Zubiri, que había un vacío existencial evidente en mucha gente en los años 30, 40 del siglo XX, y eso se puede trasladar también a las décadas posteriores. Cada vez con tanta tecnología, con tanto internet, pues parece ser que en vez de ir a mejor en el sentido existencial se va a peor, porque pues eso encubre los problemas existenciales y de alguna manera pues hace vivir a la gente, a una parte de la gente por supuesto, de forma superficial, no de una forma plena, amplia, profunda, como sería deseable. En ese sentido,
realmente se quiere buscar solución, efectivamente, a los problemas cotidianos urgentes, pero a veces se descuidan o generalmente no se tienen en cuenta los problemas humanos, la psicología humana, las condiciones humanas de vida, etcétera, etcétera. Y sigue escribiendo Zubiri, o escribió Zubiri: huye de sí, hace transcurrir su vida sobre la superficie de sí mismo, renuncia a adoptar actitudes radicales y últimas. La existencia del hombre actual es constitutivamente centrífuga y penúltima. En efecto, lo dice muy claramente Zubiri, hace transcurrir, repito, su vida sobre la superficie de sí mismo. O sea, eso ya lo reconocía Zubiri en los años 30 y 40 del siglo XX y lo siguió reconociendo durante toda su vida. Esa superficialidad de vivir sobre las cosas más simples, pues es algo que impera actualmente en pleno siglo XXI. Y no se trata de decir tampoco que no se pueda vivir de una manera hasta cierto punto superficial en ciertos sentidos, por ejemplo en las diversiones y en otra serie de actividades que hace el ser humano, pero también, diríamos, hay que orientarse en la vida, tener metas, proyectos, planes, hasta cierto punto por lo menos, y tener un proyecto de vida, cosa que mucha gente no tiene. Simplemente es una vida puramente material y superficial. Esto pues lo critica, lo analiza, lo constata más bien el propio Zubiri, pero si lo afirma es porque no le parece bien. Porque efectivamente todo el mundo tiene derecho a la diversión, al descanso, al disfrute de la vida, eso no lo niega Zubiri, pero también pues hay que considerar que todos podemos ser creadores de nuestra propia vida de la mejor manera que podamos y sobre todo plantearse, diríamos, una vida creativa, porque de esa manera, diríamos, somos más nosotros mismos. Esto sería un poco seguir también la línea del existencialismo positivo de Nicolás Abagnano, por ejemplo, que insiste mucho en su libro Introducción al existencialismo en la gran importancia de dedicarse a lo que uno quiere ser, de la misión de la propia vida, o de los intereses de la propia vida, o de las pasiones de la propia existencia. Y esto parece que está superado por esa vida superficial, que es lo que predomina en la realidad cotidiana. En este sentido, escribió también Zubiri lo siguiente: de ahí el angustioso coeficiente de provisionalidad que amenaza disolver la vida contemporánea. Pero si por un esfuerzo supremo logra el hombre replegarse sobre sí mismo, siente pasar por su abismático fondo como umbrae silentes, o sea, sombras silenciosas, las interrogantes últimas de la existencia. Efectivamente, diríamos que se vive con una gran provisionalidad en la vida. Es algo parecido a lo que posteriormente, hace unos años, expresó Bauman cuando dijo lo de la modernidad líquida, la vida líquida, donde todo es fugaz, todo es relativo y en ese sentido parece que pierde todo significado la vida. Todo, diríamos, se centra en el disfrute del momento, sin más, y no se piensa en el futuro, no se piensa en el pasado, solamente se piensa en el presente. Por supuesto, esto no quiere decir que Zubiri no valorase el presente y la percepción del mismo. Por supuesto que sí, pero también hay que ser conscientes de que la vida se realiza hacia el futuro, aunque se viva desde el presente, y que también hay que incorporar los conocimientos, los saberes, etcétera, del pasado, porque son importantes también, porque somos seres históricos además. Eso ya lo decía también el maestro y amigo de Zubiri, Ortega y Gasset. Como se puede observar, estas cuestiones que trata en este libro, Naturaleza, Historia, Dios, son muy actuales y siguen siéndolo, porque esos problemas siguen permaneciendo en la realidad humana actual en el año 2024 y seguirán existiendo en los próximos años y décadas y durante, yo creo que la historia de la humanidad y durante el desarrollo del propio mundo humano. Por otra parte, también pues mucha gente no se plantea los interrogantes últimos de la existencia. ¿Por qué existe el universo y no existe la nada o no existimos? Y otras muchísimas preguntas de tipo metafísico. Sigue escribiendo, o escribió Zubiri: resuenan en la oquedad
de su persona las cuestiones acerca del ser, del mundo y de la verdad. Enclavados en esta nueva soledad sonora, nos hallamos situados allende todo cuanto hay, en una especie de situación transreal. Es una situación estrictamente transfísica, metafísica. Su fórmula intelectual es justamente el problema de la filosofía contemporánea. En efecto, como señala muy bien Zubiri, de forma genial, realmente el ser humano, pues podemos decir que, aunque sabe que existen estas cuestiones acerca del ser, del mundo, de la verdad, parece que las mantiene al margen de su propia vida, o las mantienen al margen muchas personas, y es una especie de soledad sonora, efectivamente, una expresión poética utilizada por Zubiri. Y estamos en una situación que parece que quiere superar la realidad y no tenerla en cuenta. No hay que olvidar que Zubiri es un pensador realista, podríamos decir, que da mucha importancia a la realidad. Y diríamos, es una situación también transfísica o metafísica. ¿Por qué? Al igual que el término metafísica significa lo que está más allá de la física. Porque es una cuestión de tipo más bien ideal, teórico, espiritual, como lo queramos decir. Es una cuestión de pensamiento abstracto, de reflexión abstracta sobre nuestra propia situación como seres humanos. Y en ese sentido es metafísica, es puramente metafísica. Pero metafísica, diríamos, desde un planteamiento negativo, porque no se quieren considerar no se quiere valorar que es necesario que los seres humanos repiensen su propia vida, consideren su propia existencia para abordarla con toda la valentía, con todo el coraje, con toda la fuerza necesaria para llevar una vida lo más plena posible, lo más intensa posible, pero en un sentido absoluto, también en el orden de las ideas, del pensamiento, de los sentimientos. No hay que olvidar uno de los grandes conceptos de la trilogía sobre la inteligencia de Zubiri, inteligencia sentiente. Pero esa inteligencia sentiente no solamente es necesaria para la vida cotidiana, también es necesaria para elaborar teorías, proyectos, para desarrollar inventos, para mejorar los conocimientos, aumentarlos, también para buscar una mejor calidad de vida para todas las personas en el mundo, para solucionar los problemas del hambre en el planeta, de la contaminación excesiva y otras muchas cuestiones que habría que resolver. Por lo tanto, en ese sentido, pues efectivamente hay muchas preguntas de tipo puramente abstracto que se pueden vincular a una mejora de la vida humana, que nos servirá para todos también. En ese sentido, pues podemos decir que hay que reflexionar más, pensar más y sobre todo aplicar eso que se piensa a la vida real, a la vida práctica. Y también con el intento de alguna manera, divinizar al hombre en la vida, aunque exista Dios, suponiendo que exista Dios. Zubiri es un filósofo creyente, pero considera que la realidad presente, hasta cierto punto, y el hombre sobre todo, en cierto sentido al menos, se puede considerar como algo que puede divinizarse en su propia vida en el sentido positivo del término, en el aspecto de que puede hacer una vida cercana a lo divino y de esa manera pues aproximarse a lo divino. Esa aproximación a lo divino sería una forma de enriquecer la vida, de potenciarla, de transformarla muy positivamente. Y eso realmente lo echa en falta Zubiri en la vida de su tiempo. Y es algo que también se echa de menos en la actualidad, en el año 2024, ya en el siglo XXI, que él no llegó a conocer, porque murió en 1983, pero que ya estaba este planteamiento prefigurado en esta filosofía que él desarrolló de una manera magnífica, extraordinaria. Por tanto, podemos preguntarnos ya, comentando otras cuestiones y dejando este texto de Zubiri, este gran pensador, ¿por qué y para qué filosofar? Pues para muchas cuestiones que son necesarias. Por ejemplo, para tratar de desentrañar cuáles son los fines que podemos y debemos proponernos racionalmente, intentar alcanzar también la dimensión de lo universal y también saber lo que necesitamos para vivir bien, también proveernos criterios para una crítica racional que nos ayuden a combatir todo tipo de dogmatismos, de argumentos de autoridad, etc. Y tales criterios se descubren con la reflexión, mediante la reflexión. No hay soluciones instantáneas, mágicas, intuitivas. Por lo tanto, para ejercer la función crítica, la filosofía intenta argumentar
Y las ciencias también aducen argumentos, pero no pretenden acceder al nivel de la universalidad, las ciencias, porque son saberes específicos. Los físicos tratan cuestiones físicas, los matemáticos matemáticas, los botánicos cuestiones relativas a plantas, árboles, etc. Los árboles son plantas también, etc. Los zoólogos pues tratan de los organismos de los animales y bueno, de las características de los animales fundamentalmente, etc. Los químicos pues analizan sustancias químicas, mezclas de sustancias químicas, etc. En definitiva, la filosofía es un saber integrador, universal, que analiza los distintos saberes, tanto en el conocimiento como en la acción, y sobre todo que desarrolla la búsqueda de la verdad, que es algo absolutamente fundamental. Entonces, se puede decir, sin duda, que la falta de vida filosófica genera desorientación vital. Mucha gente circula por el mundo desorientada sobre qué hacer con su vida, y eso lo puede resolver, creo yo, la filosofía, porque, diríamos, es capaz de integrar todos los saberes restantes y además da pautas, da planteamientos, da posibilidades a la persona para que desarrolle su sí mismo, lo que quiere ser en realidad, su identidad personal. Por lo tanto, la filosofía también puede entenderse hoy como una forma de vida, no solamente como un conocimiento, que también lo es. En definitiva, esa forma de vida es la que hace que las personas aspiren a construir su propia vida o a construirse a sí mismos como personas en todas sus dimensiones, a realizar la vida que ellos desean y sobre todo a desarrollar todas sus potencialidades, todas sus capacidades, en la medida de lo posible, lógicamente, porque los seres humanos no son dioses. En ese sentido, todas estas cuestiones son muy actuales y revelan pues, una serie de cuestiones que siguen siendo analizadas por muchos filósofos contemporáneos también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.